y vamos a poner acá el ejercicio. Esto va a ser medianamente cortito. Bueno, en el primer ejemplo, en este ejemplo esto es dinámica. Son dos masas, la masa 1 y la masa 2, atadas por un hilo, como se ve acá. Esta zona que está indicada así, con rayitas, quiere decir que hay rozamiento, hay una fuerza de rozamiento metida. Y hay una fuerza aplicada sobre la masa M2, que es esta fuerza F. Bueno, acá le puse los valores de las masas, M1 10 kilos, M2 5 kilos. Están unidas por una cuerda ideal. No importa ahora qué significa la palabra cuerda ideal, para nosotros siempre va a ser una cuerda ideal. Bueno, lo digo, cuerda ideal es la cuerda que no tiene masa y no se estira ni se acorta, o sea, no entra en el problema la cuerda, eso es lo que estoy diciendo. Sobre el bloque M2 se aplica una fuerza constante de 100 Newton, que es esta. Como se indica en la figura, además existe rozamiento entre en realidad es entre M2, ¿no?, y la superficie. Acá no es M1, es M2. Vamos a ponerlo, perdónenme. A ver, M2 entonces. Existe rozamiento entre M2, entre esta y la superficie. Inicialmente M2 se mueve hacia la derecha. Escribir las ecuaciones dinámicas, en base a ella calcular la aceleración, después de un tiempo largo, cómo se moverá M2, hacia la derecha o hacia la izquierda, aumentando o disminuyendo la velocidad. Esas son las dos preguntas que se hacen. Y bueno, y en este problema, como en todos, hay que realizar un diagrama de cuerpo libre y escribir las ecuaciones dinámicas y justificar claramente la respuesta. Eso es, justificar claramente las respuestas es que las respuestas salgan de las ecuaciones dinámicas, no salga de ahí. Bueno, vamos a poner otra vez en grande. Yo acá hice lo que está acá a la derecha, es el diagrama cuerpo libre. Que lo que está acá a la izquierda son las ecuaciones dinámicas. Y ahora cuento qué es el diagrama cuerpo libre. Es simplemente dibujar con flechas todas las fuerzas que hay aplicadas sobre cada una de las masas. Ahora vamos a ver sobre M1 y sobre M2 que hay aplicado. Y además de eso, dibujar un sistema de referencia como se ve acá, X e Y. Que en estos casos, donde yo tengo dos masas unidas por un hilo, que va a ser el caso del problema del parcial, lo que hay que hacer es agarrar y poner un sistema de referencia para esta masa y un sistema de referencia para la otra masa que se va a generar ese sistema de referencia agarrando este mismo y transportándolo por el hilo. O sea, imagínense si yo agarro este sistema y lo muevo por acá arriba, llego acá y lo bajo, y bueno, queda así. O dicho de otra manera, elegir la dirección X como la dirección del hilo, por ejemplo, y la dirección Y perpendicular a eso. Haciendo eso, alguien podría decir, bueno, pero ¿por qué no usó un solo sistema de referencia para las dos masas? Se puede hacer también eso, usar un solo sistema de referencia para las dos masas, pero a nivel de ustedes no conviene porque les complica la cuenta, les va a complicar la cuenta si hacen eso. Si hacen esto, la cuenta se simplifica bastante. Bueno, el primer paso entonces, digamos, es dibujar el sistema de referencia. Ya digo, acá no tienen que inventar nada ni tienen que saber demasiado. Uno puede poner el eje X paralelo al hilo siempre y el eje Y perpendicular al hilo y se terminó el problema. Una vez que uno hace eso, tiene que agarrar cada masa. Por ejemplo, empecemos por la M1 y dibujar todas las fuerzas que hay sobre M1. ¿Y eso de qué depende? Y depende
de con quién interactúa M1. M1 está interactuando con un hilo. El hilo está agarrado de M1. Está agarrado de ahí. Como hay un hilo sobre M1, entonces hay una fuerza de tensión, que es esta que yo dibujé acá. Siempre la tensión que hace el hilo sobre las masas apunta hacia el hilo, digamos, no hacia el otro lado. O sea, este hilo hace una tensión sobre esta masa y esa fuerza apunta hacia el hilo, no apunta para allá, para abajo. Siempre. Entonces tengo esta fuerza de tensión, que ya la puse, y tengo, bueno, yo estoy sobre el planeta Tierra, o sea que está el peso de la masa M1. Acá yo puse peso 1. Entonces están esas dos fuerzas, la tensión y el peso 1. Eso es para la masa M1. Y para la masa M2 hay otras fuerzas. Claro, en principio la más fácil, la inmediata, es el peso. ¿Es esto? Pero después está la tensión, que también apunta hacia adentro del hilo. Vamos a decir así, hacia el hilo y no para afuera. Está, bueno, la fuerza aplicada, la que yo puse de afuera. Y claro, aparece una fuerza normal, porque cada vez que una masa se apoyaba contra una superficie, como es este caso, donde hay un bloque apoyado contra una superficie, aparece una fuerza que hace la superficie sobre el bloque M2, que tira hacia afuera de la superficie. O sea, N2 no apunta hacia adentro, hacia la superficie, apunta para el otro lado. Y esto siempre es así. Disculpe, Sí. profesor. Sí. Entonces en la masa M1 no Sí. está apoyado, ¿lo tenemos que tomar como que no está apoyado en una superficie o está apoyado? No, la masa M1, como ves acá, no está apoyada en esta pared. Quiere decir que entonces no tiene normal, No tiene normal. pero tiene una fuerza aplicada ahí. Y tiene la fuerza de tensión, que es la que aplica el hilo. Y Pero tiene yo digo sobre el eje Y. Sí. No, en el eje Y no pasa nada, digamos, no hay fuerza en el eje Y. Ok, ¿Está bien? En el eje Y no va a pasar nada. perfecto. Si no está escrito ahí es porque no la tiene. Claro. Si no Perfecto. está escrito ahí es porque no la tiene. Bueno, para la masa M2 ya dije, hay una fuerza normal, que es esta, que es la que hace este apoyo, digamos, la superficie esta. Está la fuerza de tensión, está el peso, está la fuerza aplicada y está esta fuerza de rozamiento, porque hay que acordarse que la masa M2 se mueve para este lado, desliza hacia allá, y la fuerza de rozamiento apunta contraria a ese deslizamiento, o sea, apunta para este lado. Porque lo dice el problema, que esta masa M2 se mueve hacia la derecha, en principio. Después creo que también les pregunto qué es lo que pasa si se mueve hacia la izquierda. Bueno, uno tiene ya todos los dibujos de las fuerzas. Ese dibujo, vuelvo a repetir, es lo que se llama diagrama de cuerpo libre. Y eso hay que hacerlo siempre. En el problema que ustedes tengan en el parcial, también van a tener que hacer el diagrama de cuerpo libre, que es simplemente dibujar las fuerzas. Es simplemente eso. Pero es importante porque en base a eso uno tiene que escribir
las leyes de Newton, la segunda ley de Newton, tanto para esta masa M1 como para la masa M2. Entonces yo acá empecé a poner esto. Bueno, ecuaciones dinámicas son escribir las leyes de Newton. Para la masa M1 hay que escribir qué es lo que pasa en la dirección X. La ley de Newton, la segunda ley de Newton decía, lo recuerdo, que la suma de las fuerzas en X es la masa por la aceleración en la dirección X. La suma de las fuerzas en Y es la masa por la aceleración en la dirección Y. Bueno, como ven del dibujo, para el caso de M1, en la dirección Y, en esta dirección, no hay fuerzas. Entonces no puse nada acá. Solamente fuerzas en X. Bueno, entonces hay que escribir las fuerzas correctamente. Correctamente significa lo que vale, si es que tengo el valor, ¿no? Si es que tengo el valor numérico. Y el signo. Entonces yo digo, bueno, hay una tensión que apunta en la dirección no de las X positivas, sino que apunta para el otro lado. O sea, yo esta flecha la podría escribir así como menos T, donde T es la intensidad de la tensión, por decirlo de alguna otra manera, su módulo, o el numerito, ¿no? Positivo, que yo, T, por ejemplo, vale, no sé, 30 newton, por decir algo. Entonces yo tengo que poner acá menos T. ¿Qué otra cosa hay en la dirección X? Bueno, está el peso 1. Entonces pongo, y es positivo, más peso 1. Y eso es masa por aceleración. Donde está A se supone que es la aceleración en esta dirección, en la dirección X. En todos los problemas que tienen ustedes van a tener solamente aceleración en una sola dirección. Bueno, en Y ya dije que no pasaba nada. Ahora uno debe escribir lo mismo para la masa M2. Y ahí sí, tengo en X y en Y. Y en X, ¿qué es lo que tengo? Tengo la tensión, que apunta para las X positivas. Entonces la pongo así, positiva, más T. Tengo la fuerza de rozamiento, que apunta también positiva, entonces pongo más FR. Ahora pongo las letras, después por ahí puedo reemplazar acá cuánto vale FR o cómo lo escribo, pero por ahora pongo lo que veo acá dibujado. Y después tengo una parte de esta fuerza F, una parte que voy a hacer una cosita, si ustedes me permiten. No voy a poder hacerlo. Sí, a ver. Vamos a hacer escape acá. Vamos a abrir un poco más esto. Va. Lo que yo necesito... ¿Me puedo hacer una pregunta? Sí. La fuerza de rozamiento ¿no tendría que ir en contra del movimiento del cuerpo? Y va en contra, ¿no? Porque esto se mueve para allá. Perfecto. Pues alguien podría decir, ¿por qué se mueve para allá? Si yo lo dejo colgado acá, esto se va a caer y esto se va a mover para acá. Y no necesariamente, porque alguien le puede haber pegado una patada a esto, empujarlo para allá, esto avanza para allá. Y bueno, y si lo tironea, en algún momento se frenará y volverá para acá, qué sé yo. Perfecto, gracias. Pero en principio la velocidad puede ser para cualquier lado. Y siempre sería en contra, claro. Y siempre sería en contra. Perfecto, gracias. ¿Sí? ¿Se entiende? Cualquier cosa. Si no entienden, Sí. me paran y tratamos de Gracias. explicarlo. De nada. Entonces yo digo, bueno, F tiene una parte también en la dirección
en esta dirección, ¿no? En la dirección X. O sea, fíjense que F... Voy a abrir acá, a ver si me permite hacer algo de esto. Voy a abrir acá el Paint para dibujar. Y voy a dibujar acá. Yo tengo la fuerza F. Esta es F. Vamos a tratar de dibujar eso. Pero esta F yo la puedo pensar, vamos a poner así más finitas. Pucha. Esa F tiene una parte en la dirección así X, que es este pedazo, este. Y una parte en la dirección Y apuntando para abajo. O sea, yo puedo pensar esto, que ir caminando desde acá hasta acá, o sea, recorrer F, es lo mismo que ir desde acá hasta acá abajo, o sea, caminar así, y después desde este punto ir hasta acá, o sea, caminar así. Todo esto es lo que está F en X, o sea, esta es la, digamos, la F componente X, esta parte. Y esta que está acá es la F componente Y. Eso. Voy a volver al PowerPoint porque tengo que ver ahora cuál es el ángulo, porque tengo que ver cómo sacar esto. Yo lo único que sé que dice el problema, que la fuerza que le aplico, si mal no recuerdo, era 100 newton. O sea, esto vale 100. Esto vale 100, que es la fuerza que yo aplico. Conozco el ángulo, hay que ver cuál ángulo les di. Bueno, vamos a ver qué ángulo les doy. Les di este ángulo. Bueno, 60 grados. Vamos a poner 60 grados entonces. 60 grados. O sea, este ángulo que está acá. Así. Este angulito. Son 60 grados. Ahí, 60. Entonces yo sé que esto que dibujé acá es un triángulo rectángulo. Acá está el ángulo recto, el ángulo de 90 grados. Y si este es el ángulo, este que está acá, este lado, lo que mide esto, es el cateto opuesto. O sea, este FI es cateto opuesto. Cualquier cosa me preguntan si no entienden. Cateto opuesto. Cateto opuesto se obtiene multiplicando la hipotenusa por algo que se llama el seno del ángulo. Esto. Hipotenusa por el seno del ángulo. La hipotenusa es el lado más largo, ¿no? En este caso vale 100. Y este que está acá, este lado que está acá. Eso que 100 puso es para sacar la parte de la fuerza que corresponde, que está en el eje Y. Muy bien. ¿Correcto? Muy bien. Porque esta fuerza, como bien dijiste vos, tiene una parte en el eje Y, que está para abajo así, y otra parte en el eje X, que está para allá. Está bien, y para sacar con el eje X es lo mismo, pero muy bien. con el coseno. Era claro. Para sacar esta parte me da lo mismo que esto, parecido, nada más que con el coseno. O sea, esta fx, es el cateto adyacente, y eso era la hipotenusa por el cos, en este caso de 60 grados.
Entonces yo con esto tengo lo que vale, bueno, vamos a pegarlo por aquí. Puedo sacar lo que necesito sacar, que es lo que vale la fuerza en Y, lo que aporta esta F en Y y lo que aporta esta F en X. Entonces, cuando voy a M2, tenía entonces en X la tensión, la fuerza de rozamiento, pero ahora tengo, como puse acá, F por el coseno de 60. O sea, tengo esto de fuerza en la dirección X. Pero es negativa porque apunta para el lado contrario a donde apunta X. Entonces acá tengo que poner esto, menos F por cos de 60. Primero lo pongo así con las letras, después reemplazo. Donde dice F voy a poner 100, el coseno de 60 es 0,5. Bueno, y eso va a ser igual, y no tengo más ninguna fuerza, no me olvidé ninguna. Eso va a ser igual a la masa por la aceleración. Claro, como este bloque está unido con este, y el hilo no hace nada raro, la velocidad de este bloque va a ser lo mismo que la velocidad de este y su aceleración también. Así que la A que yo pongo con la que acelera M2 es la misma con la que acelera M1. Cuando uno al principio del problema dijo un hilo ideal, bueno, ideal es que no se estira, porque imagínense que si en vez de ser un hilo que no se estira fuese algo que se estira, un elástico, puede ser que esta masa esté quieta y esta se esté cayendo. O sea, uno podría no encontrar ninguna relación entre la aceleración de M2 y la de M1. Pero para evitar eso, porque si no, no podrían resolverlo, uno habla siempre en nuestro problema va a hablar de un hilo ideal. Bueno, entonces escribí lo que pasa en X para este bloque y ahora voy a escribir lo que pasa en Y para este bloque. Que acá yo me olvidé de algo también, ¿no? Como ustedes pueden ver. Porque esto lo escribí cuando vine hoy muy furioso de que no me atendieron. Pero acá falta algo. Porque ¿qué tengo en la dirección Y para este bloque M2? Y tengo la normal, que la puse bien, positiva. Tengo el peso, que va para abajo, negativo. Pero me falta F, ¿no? F aporta, ya lo dije acá, una fuerza en Y que apunta para abajo. Entonces vamos a ponerla. Apunta para abajo, menos, bueno, la llamo F sub I, como la llamé por ahí. A ver cómo sale acá FI. Así. Y eso es igual a la masa 2 por la aceleración en Y. Pero no hay aceleración en esta dirección, porque la masa M2 no baila arriba del plano. No se mueve así en Y. Entonces, como no hay aceleración, me da 0 en Y. Ustedes no van a tener problemas con aceleración en Y. Eso es todo. Bueno, vamos a ver entonces ahora, una vez que las escribo, estas son las que se denominan ecuaciones dinámicas o ecuaciones del movimiento, es decir, la segunda ley de Newton aplicada a cada masa, es nada más que eso. Entonces ahora voy reemplazando, yo algo había hecho, para cada una de las masas los valores que tengo. Bueno, la masa M1, esta era la ecuación para la masa M1, copié la que estaba atrás. Y ahora voy a poner lo que tengo. La tensión es una incógnita. Lo dejo así. El peso de la masa M1, la masa M1 tenía una masa, valga la redundancia, de 10 kilogramos. El peso era masa por gravedad. Sí. Ahora, la gravedad también es 10. Entonces acá me queda 10 por 10.
Bueno, eso es igual a la masa M1, que son 10 por la aceleración, que no la conozco. Ojo que la aceleración que yo estoy poniendo acá no tiene en principio nada que ver con la de la gravedad. Depende de las masas, del rozamiento, depende de esas cosas, ¿no? La gravedad solamente participa acá, cuando uno calcula los pesos, ¿no? El peso, este peso 1 es M1 por G. Está bien, lo voy a poner por si acaso por algún lado. Vamos a poner editor de ecuaciones. Ya saben que el peso, en general el peso, es masa multiplicado por G. Para todos los casos, ¿no? Ese es el peso. Para la otra masa, acá me había olvidado Fni, que iba a tener que poner. Entonces acá soné, la cuenta no me dio bien. Entonces voy a empezar a reemplazar lo que tengo. Tengo la tensión, la fuerza de rozamiento. Esta es la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento habíamos dicho que se escribe como un coeficiente siempre, que se llama mu por la normal. Lo voy a poner eso también aquí. Lo recuerdo, lo habíamos dicho en la clase dinámica, pero vamos a poner así. Siempre, ¿no? Esta FR es el mu por la normal. El mu dinámico, donde tengo la letra griega mu, acá está mu dinámico por la normal, siempre, en todos los casos. En este problema me dicen que el mu dinámico vale 0,1, después lo voy a reemplazar, pero ahora no lo reemplacé. Y la normal es la normal 2, porque es la normal de la masa M2, ¿no? Y después sigo acá. F por el coseno de 60 sería F, que vale 100, el módulo de F, la intensidad, por el coseno de 60, que vale 0,5. Y esto, bueno, es M2 por A. Acá ya puedo poner directamente M2. La masa M2 son, creo que 5 kilos. Sí, 5 kilos. Ustedes en todo caso revisen todas estas cuentas. Y en la dirección Y tenía esto bien correctamente, pero me faltó poner FI. Que FI, vamos al dibujito de acá, FI es esta. FI sería la hipotenusa, que es 100 por el seno de 60. Entonces voy a poner eso. Entonces me va a quedar menos 100 por el seno de 60. Y bueno, acá chau, acá la cuenta, de acá puedo despejar la normal, pero no va a ser 50, por lo que agregué ahora. Entonces va a ser otra cosa, ¿no? Vamos a poner acá así. 100 por el seno de 60 le da 86,60. 86. 86 que se va a sumar a... Se va a restar 50. Así, se va a sumar a 50, ¿no? Porque esto pasa para el otro lado como positivo. Y esto también, ¿no? Ah, sí, sí. Está bien, entonces vamos a ponerlo así acá. Copiar. Vamos a ponerlo acá. N2 va a ser igual a todo eso puesto positivo. O sea, 50, que es M2G, más, bueno, 100 por el seno de 60 vale 86, efectivamente. ¿Cuánto es eso? 6 y 13, ¿no? 136. Sí, está bien, 136. 136.
Bueno, entonces ya tengo N2 que vale 136. Le voy a poner en rojo lo que conseguí. Todo en rojo y chao. 136. Eso es N2. Eso lo saqué de acá de esta ecuación. Entonces ahora voy a esta otra ecuación y voy poniendo lo que ya tengo. La tensión no la tengo. Queda T. O sea, esto que escribí acá es esta, ¿no? La tensión no la tengo. Tengo el mu que vale 0,1, pero acá por N2 no es 50, es 136. (0,1 por 136). Después sigo, menos 100 por 0,5 es igual a 5 por A. Bueno, en definitiva me quedó esta ecuación y esta ecuación. Las dos tienen dos incógnitas, pero tengo dos ecuaciones. O sea, tengo que poder resolverlo esto. Si tuviera dos incógnitas y una sola ecuación, estoy frito. Pero siempre que tenga la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas, el problema lo puedo resolver. Entonces, a partir de acá, bueno, uno puede hacer, y eso es la tarea de ustedes para este ejercicio, resolver estas ecuaciones, esta y esta, para despejar. Vamos a poner acá 1 y 2. 1. Profe, ahí se haría como la sumatoria que había hecho en el ejercicio anterior para despejar. Sí. Exactamente. Entonces acá vamos a poner resolver 1 y 2 para despejar la aceleración y, si quieren, la tensión. O sea, de acá salen las dos cosas, ¿no? La aceleración y la también. La tensión. A ver si lo corrige. Ahí está. Más fácil. La tensión. Bueno, entonces ese es el ejercicio que le queda a ustedes de esta parte del ejercicio. Por ahora sería resolver eso. Hay otro ejercicio que está por la mitad. Yo acá lo puse. Es una cosa así. La cuestión no cambia mucho. Están los bloques, otra vez M1 y M2. Sobre el bloque M1 se aplica una fuerza de 100 newton. Una fuerza de 100 newton vamos a poner paralela al plano. Paralela al plano. Y apuntando hacia la derecha. O sea, una fuerza que apunta así para allá, para este lado. Bueno, ¿cuánto debería valer la fuerza aplicada? La fuerza aplicada es esta, la de 100 newton, la vamos a llamar FA. ¿Cuánto debería valer FA para que el sistema se mueva con velocidad constante? Realizar un diagrama de cuerpo libre. Realizar un diagrama de cuerpo libre, esto siempre hay que hacerlo, escribir las ecuaciones dinámicas y justificar claramente las respuestas. Esto, vuelvo a decir, esto es esto, no sale de acá. Justificar claramente la respuesta, que todas las respuestas que uno ponga tienen que salir de resolver las ecuaciones dinámicas. Eso es. Yo acá había empezado a hacer el ejercicio y lo quiero dejar para ustedes como
como ejercicio para que terminen. Sobre este cuerpo tengo, bueno, el peso. Esto se mueve hacia la derecha. Creo que lo digo acá o no lo dije. Se mueve una velocidad constante. Los bloques están unidos, el coeficiente. Además, sobre el bloque sobre el para el plano, apuntando hacia la derecha. Bueno, lo voy a poner acá. O al final, el sistema se mueve hacia la derecha. Mueven. Bueno, en realidad M1, ¿no? M1 se mueve hacia la derecha. Se mueve hacia la derecha. Obviamente M2 sube entonces. Entonces, en ese caso, ¿no? En esta situación de que M1 se mueve hacia la derecha, podría estar cayéndose y moviéndose hacia la izquierda. Entonces, en este caso, realizar un diagrama cuerpo libre, escribir la ecuación dinámica y justificar claramente las respuestas. Que es esta, ¿no? O sea, lo que se pide acá es calcular la aceleración. Acá voy a sacar para la derecha y para la izquierda, calcule la aceleración del sistema, nada más que eso, para no complicarle más la vida. Entonces sería simplemente para el caso en que M1 se mueva hacia la derecha. Bueno, en ese caso yo dibujé acá, hice el diagrama cuerpo libre. Entonces si esta se mueve para allá, la fuerza aplicada está para la derecha, ya lo dije. Hay una tensión sobre M1 porque está el hilo. Hay una normal porque M1 está apoyada en un plano. Cada vez que algo está apoyado hay una normal. Hay un peso porque está la tierra abajo, ¿no? Entonces acá la cosa es bastante simple. Bueno, acá tampoco es rara la cosa, digamos. Está la tensión, que es la que hace el hilo, siempre apunta hacia el hilo. La normal, que apunta siempre hacia afuera hacia afuera del plano, por decirlo de alguna forma. En este caso, claro, al moverse M1 hacia la derecha, M2 sube, entonces está la fuerza de rozamiento y está el peso. Ese es el diagrama cuerpo libre y lo que uno debe hacer es lo que hizo antes. Las ecuaciones dinámicas, uno pondría, bueno, M1, ¿no? Empezaríamos poniendo así M1. Pucha. Profe, y por ejemplo, el eje, el que yo elegiría, puede ser igual al de M1. O sea, ahí no rotaría como el anterior, ¿o sí? Vamos a poner los ejes, así ya los ponemos. A ver si sale con esta flecha. Podríamos poner así, eje X, eje Y. Ese sería, vamos a poner así, X, aquí, e Y. Ahí. Y acá yo dije que el eje X lo tomo paralelo al hilo. Bueno, entonces acá el eje X tendría que apuntar así, ¿no? Para allá. El eje X, pongo así grande, y el eje Y perpendicular a él. Así. Hacia 90 grados, ¿no? Entonces acá este sería otra vez el eje X y el otro sería el eje Y. Entonces estos son los sistemas de referencia. Uno tiene que proyectar todo en estas direcciones, teniendo en cuenta que, bueno, a ver, si yo miro acá, ¿no? La normal 2 está todo en la dirección Y. Esta tensión
está todo en la dirección X, no tengo que proyectar no tengo que multiplicar ni por seno, ni por coseno, ni por nada. Esta FR está todo en la dirección X. La única que jode es este peso, P sub 2, está un poco en la dirección X y un poco en la dirección Y. Vamos a dibujarlo, si quieren, acá. Vamos a borrar esto. Yo tengo así el peso, así. Este es el peso 2. Y después tenía las direcciones X e Y. Vamos a mirarla acá. Una está así y la otra así. Recordemos eso. Una está así en esta dirección. O sea, vamos a poner en otro color. Qué sé yo, color verde. Una dirección es esta. La dirección X. Uno la puede hacer pasar por donde quiera. O sea, cuando uno dibuja la dirección X, volvamos acá, uno la pone acá, pero la dirección X significa esta dirección. O sea que yo podría haber puesto este eje, que yo, en vez de así acá, ponerlo así acá. Esa sigue siendo la dirección X. Cualquier eje o flecha paralela a esta sigue siendo la dirección X. Entonces lo puedo hacer pasar por acá. Y eso sigue siendo la dirección X. La dirección Y es moverse así, en este sentido. Pero bueno, sirve esta flecha o cualquier otra paralela a ella. Vamos a copiarla, ya que estamos. Cualquier otra paralela a ella, por ejemplo esta, ¿no? Esa es la dirección X. Vamos a ponerla así. O sea que el peso 2 tiene un cacho en la dirección X y otro poco en la dirección Y. Ahora lo voy a dibujar acá. Recuerden cómo son esas cosas. Esta es la dirección X y la dirección Y es una dirección que es así, perpendicular a esta cosa, ¿no? Qué sé yo, vamos a dejarla más o menos perpendicular. Perpendicular es que corta 90 grados acá, ¿no? Entonces la hacemos pasar por acá a 90 grados. Claro, quiere decir que el peso, o como yo lo había escrito antes, caminar desde acá hasta acá, se puede pensar como caminar desde acá en la dirección Y hasta este punto, o sea, hacer esto, ¿no? Venir acá y ya caminé en la dirección Y. Voy a borrar todo el resto, esto no me sirve. Llego acá y ahora camino en la dirección X. Ahora tengo que ver si era X positivo o negativo, porque no me acuerdo para dónde es positivo y para dónde es negativo. Bueno, ahí caminé en la dirección X. Igual que lo que hice antes. Voy a borrar esto, que no me sirve. Voy a borrar esto. Entonces, como dije antes, después lo pego en el Power. Esto que está acá es el peso en X. Que va a ser igual. Después vamos a poner que va a ser igual. Y esto que está acá, perdón, el peso en X no, el peso en Y. El peso en Y. El peso en Y. Este va a ser el peso en Y. Y esto que está acá va a ser el peso en X. Voy a correr un poquito P sub 2. Le volé la... Vamos a borrarlo un poco, así. P sub 2 es esto, vamos a ponerlo acá.
y esto que está acá es el peso en X. Peso en X. Y ahora vamos a ver a qué es igual. Para ver a qué es igual, vuelvo al PowerPoint. El ángulo del plano inclinado, que vale 30 grados, siempre, para ustedes siempre, es el ángulo que forma el peso con la dirección con esta dirección Y. O sea que el ángulo es este que está acá. Ahora lo voy a dibujar acá en el Paint. O sea, el ángulo es este que está acá. Ese ángulo es 30 grados. Bueno, me quedó un poquito grande el asunto. 30 grados. Entonces otra vez, claro, si el ángulo es este, el peso en Y, ¿qué es de este triángulo rectángulo? El ángulo recto es este que está acá, ¿no? Vamos a dibujarlo para que lo tengan ahí también. Obviamente ustedes después, con suma paciencia y tranquilidad, revisen esto que estamos haciendo. El ángulo de 90 grados es este. Fíjense, dicho sea de paso, que la física se terminó hace rato. Ahora estamos hablando de geometría. Está bien, ahora tenemos un triángulo rectángulo y queremos saber, conocemos la hipotenusa, que vale el peso 2. Que lo conocemos, el peso 2, porque sabemos lo que vale la masa 2, y el peso 2 es la masa 2 multiplicado por la gravedad. Sabemos lo que vale el peso 2, que la hipotenusa, queremos saber lo que vale este cateto, que es el que está pegado al ángulo, por lo tanto se llama adyacente al ángulo. La palabra adyacente significa que está al lado del ángulo, que está pegado. Bueno, el cateto adyacente sale multiplicando la hipotenusa por el coseno del ángulo. O sea que esto va a ser igual, ahora ponemos en lo de antes, porque si no, va a ser igual a la hipotenusa, que es el peso 2, multiplicado, bueno, por el coseno de 30. Y lo ponemos ahí. Y este P sub I, que es el cateto opuesto al ángulo, está enfrente del ángulo, sale con el seno. Otra vez es la hipotenusa. La hipotenusa otra vez es el peso 2 multiplicado por el seno de 30. Vamos a poner acá el igual. Listo, entonces ahí tengo lo que necesitaba. Vamos a pegar esto en el PowerPoint. Cuando arme las ecuaciones para M2, voy a necesitar conocer estas cosas. Bueno, la idea es que yo no hable más y que ustedes continúen con este problema y lo resuelvan. Y ese va a ser el ejercicio. O sea, el ejercicio es terminar el problema número 1, que se avanzó bastante, y terminar este problema, que yo no iba a hacer el diagrama cuerpo libre, pero bueno, lo hice. Y ustedes lo terminen. Escriban las ecuaciones para M1, ¿no? Las ecuaciones para M2, resuelvan el sistema de ecuaciones y encuentren la aceleración. Yo el próximo miércoles les voy a preguntar si la encontraron, cómo les fue. Bueno. Porque esto va a cerrar el capítulo de dinámica. Nosotros no vemos más nada de dinámica que esto. Hay otras cosas, está la fuerza estática, no, eso no lo vemos. Está la fuerza elástica, tampoco la vemos en dinámica. Porque estamos recortando la materia por el tema de la pandemia. Y con esto alcanzará y sobrará. Y vamos a tomar una cosa parecida a esto que está acá.
listo, más de eso no les puedo decir. Así que si lo hacen bien, lo practican, miran bien cómo están puestas las cosas, no creo que tengan problema. Haciendo dos de esto, yo no sé, ya uno se acostumbra. Básicamente, una vez que uno... Básicamente, la física se termina cuando uno termina de dibujar el diagrama cuerpo libre. Después todo lo otro es resolver ecuaciones que son lineales, bueno, qué sé yo, que son fáciles de resolver, pero en todo caso la clase que viene lo discutimos. Bueno, mi idea era dar nada más que esto, pero tenía que dar dinámica. Antes de seguir con energía, digo, voy a cerrar dinámica. Después, obviamente, antes de tomar el examen, ustedes tendrán que repasar esto, porque no creo que ustedes se acuerden con todo lo que uno tiene que hacer en la vida, que se acuerde permanentemente de esto si no trabajan en esto. Mi trabajo es física, yo me tengo que acordar no solamente de esta física. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo, si no, cerramos aquí. Profesor, una pregunta, ¿tomó lista o no? No tomé lista y es bueno que me hayas avisado porque voy a ver la gente que vino. Voy a tomar lista. Dejo de compartir y tomo la lista de los que están aquí. Entonces, si me esperan un poquito, así de paso ustedes se enteran. Entonces tenemos a... Profe, disculpe que le corte. ¿Qué es porque no le entendí la última parte, qué es lo que usted nos pide que encontremos en el último trabajo? No, que escriban las ecuaciones de movimiento y que resuelvan, que encuentren la aceleración, por ejemplo. Ah, listo, porque no había escuchado, por eso le pregunté. Le interrumpí. Cuando uno resuelve las ecuaciones, puede encontrar la aceleración y la tensión. Y la tensión, sí, también. Sí. Una vez que uno lo resuelve, ya lo otro viene así como por añadidura. Bueno, entonces los estoy anotando a todos los que están presentes. Entonces, ahora les leo. Ok. Eso sería para entregarle el miércoles que viene, ¿no? Sí. Ah, listo. La idea es que ustedes lo tengan listo el miércoles que viene. Entonces ya uno dice, bueno, más o menos cerramos para nosotros, ¿no? Perdón, pero sí. ¿Para entregar o es solo para tenerlo hecho y revisarlo la semana que viene? Es para tenerlo hecho y revisarlo. Bien. Es para tenerlo hecho y revisarlo. Para el día que vamos a tener la evaluación, ¿será que a los que se les complica en Gmail enviar? Porque a mí se me complica. Siempre en las evaluaciones no me anda bien. ¿Se lo podría entregar por otro medio, por el campus, por ejemplo? Podrías mandármelo directamente al, el campus. Sí. Porque ahí le va a figurar el horario y todo. Bueno, sí, dale, mandalo al campus, sí. Gracias, profe. No, de nada. Bueno, a ver, está Mayra Calderón, Daniela Leguizamón, Francisco de la Fuente, Adrián Razart, Romina Santillán, Rosy, Joana Gallardo, Ugaldea Diego y nadie más. Bueno, entonces sí, nos estaremos viendo el miércoles que viene porque ya esta gente... ya... Soné, me le van a pasar el miércoles que viene, no creo. Igualmente el miércoles que viene nos vemos, cualquier cosa yo aviso antes, pero no quiero decir nada para no generar como pasó hoy, que después al final, por ahí la gente no viene porque piensa que yo no voy a venir, porque la idea era que no iba a estar presente, pero bueno, acá cuando uno va a estos lugares nunca se sabe. Además no avisan, es un desastre, ¿no? Porque podrían haberme llamado por teléfono, digo. Bueno, entonces por ahora esto es todo. Entonces nos vemos el miércoles que viene. Bueno, profe. Chaucito. Listo, profe. Chao. Chao, profe. Chao. Chao.